Era una noche común, o al menos eso parecía. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento soplaba fuerte, pero Ryan no imaginaba lo que le esperaba. Estaba volviendo a casa después de un largo día de trabajo, con la mente perdida en los problemas que lo aguardaban en la oficina al día siguiente. Max estaba a su lado, como siempre, con la cabeza descansando sobre el asiento del auto, disfrutando del calor del ambiente. Pero aquella no sería una noche como las demás. Una sensación extraña comenzó a crecer en el pecho de Ryan, como si algo estuviera fuera de lugar. Miró hacia el lado, viendo a Max tranquilo a su lado, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. La carretera estaba vacía, iluminada solo por los faros del auto y las lámparas dispersas a lo largo del camino. La escena parecía tranquila, pero la tensión en el aire comenzaba a intensificarse, como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de cambiar en cualquier momento. Y entonces, sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, una figura apareció en medio de la carretera. Ryan no tuvo tiempo para reaccionar. El auto patinó y se estrelló contra lo que parecía ser otro vehículo, deteniéndose abruptamente después del impacto. El dolor instantáneo recorrió su cuerpo, y la consciencia de Ryan comenzó a desvanecerse. El auto estaba inmovilizado, y él no podía moverse. Sus pensamientos estaban nublados, pero había algo que sabía: Max estaba allí, a su lado. Max, sintiendo el caos a su alrededor, comenzó a ladrar frenéticamente, tratando de llamar la atención. Sabía que algo no estaba bien. El perro miró a su dueño, intentando entender qué había sucedido. Max sentía que Ryan no estaba bien, y su misión estaba clara: tenía que actuar. Con un impulso de valentía, Max saltó fuera del auto, corriendo hasta la puerta del conductor. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. El perro no se rindió. Corrió hasta el cristal roto y, con sus patas, intentó llamar la atención de los otros conductores que pasaban por la carretera. Pero nadie se detuvo. Ryan, ahora inconsciente, estaba en gran peligro. Max sintió que el tiempo se agotaba. Ladraba cada vez más fuerte, sin saber qué más podía hacer. Pero algo dentro de él no lo dejó rendirse. No pensaba, solo actuaba. La lealtad hacia su amigo era más grande que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Fue entonces cuando Max se alejó de la escena del accidente y corrió hacia el hospital más cercano. El camino era largo y peligroso, pero Max sabía que no había otra opción. Corrió por las calles oscuras, cruzando avenidas llenas de tráfico e ignorando el miedo que podía estar sintiendo. Cada paso era una decisión, cada movimiento, una promesa de que no dejaría atrás a su amigo. Max llegó al hospital jadeando, su cuerpo agotado, pero su mente enfocada. Sabía que necesitaba ayuda. Estaba buscando a un ser humano, alguien que pudiera entender la urgencia de su misión. Cuando finalmente encontró a alguien, un médico que salía del hospital, se acercó con los ojos fijos en la puerta. El hombre, inicialmente sorprendido, percibió la urgencia en esos ojos. Max no estaba allí por casualidad. El médico siguió al perro hasta el lugar del accidente. Al llegar, encontró a Ryan aún dentro del auto, gravemente herido. El médico rápidamente comenzó los primeros auxilios, y la ayuda estaba en camino. El trabajo de Max no estaba completo, pero había dado el primer paso para salvar la vida de su amigo. Pero lo que Max hizo esa noche no fue solo un instinto de supervivencia. Actuó con valentía, con un propósito. Entendió que, incluso en una situación desesperada, el amor y la lealtad podían mover montañas. El lazo entre él y Ryan estaba más fuerte que nunca. Y Max sabía que, aunque la situación parecía desesperada, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que su amigo fuera salvado. Max estaba de vuelta en el hospital, acostado a los pies de la cama de Ryan. Sus ojos, aunque cansados, estaban fijos en el rostro de su mejor amigo. El hombre había sido rescatado y estaba bajo cuidados médicos, pero lo que nadie sabía era que lo peor aún estaba por venir. La recuperación de Ryan no sería sencilla. Estaba en coma inducido, luchando por su vida. Pero para Max, él no estaba perdido. Max creía, con todo su ser, que la vida de Ryan aún estaba al alcance, y haría todo lo posible para asegurarse de que su amigo sobreviviera. Mientras Max permanecía al lado de la cama de Ryan, los días pasaban lentamente. El equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizar la condición de Ryan. Pero algo dentro de Max le decía que aún no era momento de relajarse. Algo más estaba por suceder, y él necesitaba estar preparado. El hospital estaba tenso. Las habitaciones llenas,
los médicos corriendo de un lado a otro, y el sonido de las máquinas de monitoreo mezclándose con el murmullo distante de los otros pacientes. Max parecía ser el único que sabía la verdadera gravedad de la situación. Ya había enfrentado tanto para llegar hasta allí, pero sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Una noche, después de que todos los médicos salieron de la sala de Ryan, la situación de repente se agravó. Las máquinas comenzaron a emitir alarmas, y Max, que estaba dormitando en la esquina, se levantó de un salto. Corrió hasta la cama de Ryan, su cuerpo tenso con la expectativa de que algo estaba mal. El monitor cardíaco comenzó a acelerarse, y Ryan empezó a mostrar signos de paro respiratorio. Max sabía que el tiempo se agotaba. Aulló, más fuerte de lo que jamás había hecho. Su voz resonó por los pasillos del hospital, como un grito de desesperación y determinación. Max no sabía qué más podía hacer. No era un médico, no podía salvar a Ryan por sí solo, pero algo dentro de él no lo dejaba rendirse. Era como si el alma de Ryan estuviera pidiendo ayuda, y él no podía fallar. El monitor seguía pitando, y Max sabía que el camino para salvar a Ryan estaba lejos de ser claro. Desesperado, corrió hasta la puerta de la habitación, ladrando hacia la enfermera de turno, que estaba a unos metros de distancia. Ella, sorprendida, corrió hacia la habitación y trató de entender la situación. Era demasiado tarde. Ryan estaba al borde de la muerte. Fue entonces cuando, inesperadamente, una médica entró en la habitación. Ella, con una calma impresionante, examinó los monitores y comenzó a realizar los procedimientos necesarios para revertir el paro cardíaco de Ryan. Max observó atentamente su respiración pesada. Cada movimiento de la médica era crucial, y él lo sabía. Estaba esperando el milagro que todos anhelaban. La tensión aumentaba. El tiempo parecía ralentizarse, y Max no sabía si podría seguir observando sin hacer nada. Pero estaba allí, al lado de Ryan, y eso significaba algo. Había pasado por tanto, ya había enfrentado tantas adversidades, y ahora él era la última línea de defensa para su amigo. Max no sabía cómo, pero sentía que podía ayudar. Creía que el amor y la lealtad tenían un poder mayor que cualquier cosa que las máquinas pudieran mostrar. Con un último suspiro de esfuerzo, la médica logró estabilizar el corazón de Ryan. Él volvió a respirar, pero la lucha no estaba ganada. La batalla estaba lejos de terminar, y Max sabía que lo peor aún estaba por venir. Pero no podía rendirse. No esta vez. Había visto lo mucho que Ryan había luchado por él, y ahora era el turno de Max de luchar por él. Hey, tú. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo un desafío para ti. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si apoyas el canal y nos ayudas a seguir trayendo contenidos épicos como este? Es rapidísimo y hace toda la diferencia. Primero, suscríbete al canal. Ahora, deja tu like. Y, por supuesto, comenta aquí abajo. Gracias. Max se sentó al lado de la cama de Ryan, su cabeza reposada en el pie de la cama, sus ojos fijos en la figura frágil de su amigo. Sabía que la lucha acababa de comenzar. Pero, de algún modo, sentía que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Tenían algo que era más fuerte que el miedo o el dolor, un vínculo inquebrantable. Los días comenzaron a pasar más lentamente, pero un cambio visible ya era evidente. Ryan estaba, finalmente, comenzando a despertar. El ambiente del hospital, antes lleno de tensión, ahora parecía más tranquilo. El sonido de las máquinas de monitoreo y las luces suaves indicaban que la tormenta interna que Ryan había enfrentado había pasado, al menos por ahora. Pero el camino hacia la recuperación sería largo, y él lo sabía. Max, como siempre, estaba al lado de Ryan. No salía de la habitación por más de unos minutos, siempre atento, con los ojos fijos en su amigo. Ryan, aún inconsciente, parecía inmerso en un mundo donde el tiempo no existía. Max estaba allí, como una presencia constante, esperando el momento adecuado. Sabía que la fuerza de Ryan no solo venía de su lucha interna, sino también de la lealtad incondicional de su amigo peludo. El médico encargado de Ryan entró en la habitación con una expresión de alivio. El tratamiento estaba funcionando. El proceso de recuperación avanzaba más rápido de lo esperado. Ryan finalmente había salido del coma inducido y comenzaba a abrir los ojos lentamente. Parecía débil, pero el simple hecho de parpadear indicaba un progreso significativo. Está reaccionando, dijo el médico, mientras se acercaba a Ryan y tocaba su brazo. Max se puso inmediatamente alerta, acercándose,
como si supiera que algo importante estaba sucediendo. Ryan, con los ojos aún un poco nublados, intentó levantar la cabeza y mirar alrededor. Su mirada fue atraída hacia Max, que estaba sentado, observando con atención. Cuando sus ojos se encontraron, algo extraordinario sucedió. Max se levantó y se acercó, poniendo su cabeza sobre la cama de Ryan, como si quisiera asegurarse de que él estaba allí, a su lado. Ryan, con esfuerzo, extendió la mano y acarició al perro. En su mente, no entendía completamente la situación, pero sentía una calma profunda. La presencia de Max hacía que todo pareciera menos aterrador. El médico, viendo la interacción, sonrió. «Te reconoce», dijo con tono suave, casi como si fuera un milagro. Para Ryan, ese simple gesto de cariño, ese toque en Max, era un recordatorio de lo fundamental que había sido el perro. En ese momento, se dio cuenta de algo que nunca había entendido antes. La recuperación no solo era sobre el cuerpo, sino también sobre el espíritu. Y Max, de alguna manera, se había convertido en el ancla de su alma. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias. Ryan comenzó a ser capaz de levantarse de la cama, caminar por los pasillos del hospital con la ayuda de las enfermeras y, poco a poco, comenzó a recuperar fuerzas. Pero, aunque su cuerpo reaccionaba bien al tratamiento, su espíritu aún estaba frágil. El trauma físico era grande, pero el dolor emocional parecía aún más profundo. El accidente había afectado a Ryan de maneras que no sabía cómo procesar. Era Max quien, silenciosamente, estaba ayudando a curar las heridas invisibles. En cada caminata que Ryan hacía por los pasillos del hospital, Max estaba a su lado, leal como siempre. Cada vez que Ryan comenzaba a sentirse cansado o desanimado, Max estaba allí, con su presencia reconfortante, recordándole que la lucha aún no había terminado, pero que no estaba solo. Una tarde, cuando Ryan estaba sentado en una silla cerca de la ventana, Max se acercó y se acostó a sus pies. Ryan lo miró, sintiendo una ola de gratitud invadir su corazón. El perro había sido su apoyo en momentos de extrema necesidad, pero ahora, más que nunca, sabía que su recuperación dependía de algo más profundo. Necesitaba encontrar un nuevo propósito para la vida, una razón para seguir adelante. Y Max, con su amor incondicional, parecía ser la clave para ese cambio. Sabía que la lucha por la recuperación no solo era física, era una lucha por la voluntad de vivir. Ryan sintió una conexión más fuerte que nunca con Max. El perro no solo lo estaba acompañando en la recuperación, estaba ayudando a Ryan a reencontrar una parte de sí mismo que se había perdido. Mientras pasaba el tiempo, Ryan comenzó a hacer progresos notables. Ya caminaba sin ayuda, y el dolor que sentía empezó a disminuir. Pero lo que más lo sorprendía era la fuerza que comenzaba a sentir en su interior. Algo dentro de él se estaba renovando, y sabía que esa fuerza venía de Max. La presencia del perro no era solo física, sino también emocional, espiritual. Esa tarde, después de una caminata por el jardín del hospital, Ryan se sentó en un banco con Max a su lado. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores cálidos. Era una visión de tranquilidad, pero también de esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero, con Max a su lado, se sentía más preparado que nunca para enfrentar cualquier desafío. Max, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, se acercó aún más, acostándose a los pies de Ryan. Los dos permanecieron allí, en silencio, observando el atardecer. Y en ese momento, Ryan entendió que su recuperación no era solo un viaje físico. Era un viaje de redescubrimiento, un viaje que solo podría hacer con Max a su lado. Eran más que solo amigo y perro. Eran dos seres entrelazados por un vínculo que no podía ser roto. Después de semanas en el hospital, finalmente llegó el momento tan esperado. Ryan estaba listo para dejar el entorno clínico y regresar a su casa, donde todo había comenzado. El hogar, ese lugar que siempre había sido fuente de consuelo y paz, ahora parecía diferente. No solo era el lugar donde vivía, ahora veía su casa con otros ojos, como un espacio que necesitaba ser reconquistado. Max, que había sido el pilar de su recuperación, estaba a su lado mientras se preparaba para el alta. El vínculo entre ellos estaba más fuerte que nunca. El perro, con su lealtad inquebrantable, no dejó de acompañar a Ryan ni por un segundo. Sabía que ese regreso sería un nuevo desafío, pero Max también sabía que, juntos, nada sería imposible. Cuando Ryan y Max llegaron a la puerta de la casa, algo que antes parecía simple, ahora parecía monumental. El ambiente estaba en silencio,
casi como si el propio espacio estuviera esperando su regreso. Ryan respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Estaba agradecido, pero también inseguro. La recuperación física había sido difícil, pero la verdadera batalla comenzaba con lo que vendría. ¿Cómo enfrentaría los desafíos de la vida cotidiana después del accidente? Max, como siempre, estaba a su lado. Sin palabras, sin exigencias, simplemente se acercó y se sentó frente a la puerta, esperando pacientemente. Ryan, sintiendo la mirada atenta de su amigo, finalmente abrió la puerta y entró. El olor familiar de la casa lo envolvió, y se permitió un momento de paz. Pero mientras entraba, un pensamiento pasó rápidamente por su mente. ¿Y ahora? Lo que Ryan no sabía era que la verdadera lucha comenzaría allí. Ya no se trataba de las heridas físicas ni de los cuidados médicos. Era sobre reconstruir la vida, rehacer las cosas que parecían haber sido destruidas en el accidente. Lo que parecía ser un regreso a la normalidad estaba cargado de expectativas no dichas. Ryan sabía que necesitaba encontrar una nueva motivación, una nueva razón para levantarse todos los días. Hey, tú. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo un desafío para ti. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si apoyas el canal y nos ayudas a seguir trayendo contenidos épicos como este? Es rapidísimo y hace toda la diferencia. Primero, suscríbete al canal. Ahora, deja tu like. Y, por supuesto, comenta aquí abajo. Gracias. Max, sin prisa, parecía percibir esa incertidumbre. Estaba a su lado, pero el perro sabía que el viaje no terminaría solo porque estuvieran en casa. La vida sería diferente, y Ryan tendría que aprender a lidiar con ello. Pero Max no se apartaría. Sabía que la fuerza de su vínculo ahora sería puesta a prueba. Necesitaban el uno al otro más que nunca. A medida que pasaban los días, Ryan comenzó a adaptarse. Se acostumbraba nuevamente al ritmo de la casa, a las pequeñas tareas cotidianas. Pero algo parecía faltar. El peso del accidente seguía sobre él, y Ryan no sabía cómo superarlo. Hubo momentos en los que sentía un dolor profundo, no físico, sino emocional. Sabía que su vida nunca sería la misma, y eso lo hacía cuestionar lo que había sucedido. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando apareció el desafío final. En una fría mañana de invierno, cuando Ryan intentaba salir a dar una vuelta con Max, algo inesperado sucedió. El campo detrás de su casa, ese lugar donde solía caminar con el perro, estaba cerrado debido a una tormenta reciente. El camino estaba cubierto de barro y la temperatura era extremadamente baja. Ryan dudó. Sabía que Max necesitaba ejercicio, pero él mismo no estaba en su mejor forma. La idea de caminar hasta el campo parecía aterradora, y la realidad de su cuerpo, aún recuperándose, se hizo presente. Pero Max, como siempre, estaba allí, mirándolo con sus ojos llenos de comprensión. No había juicio, solo paciencia. El perro no cuestionaba los límites de Ryan, simplemente lo amaba, como siempre. Finalmente, Ryan decidió que debía enfrentar el miedo. Sabía que el desafío no solo era físico. Era emocional. Necesitaba volver a creer en sí mismo. Necesitaba encontrar el coraje para desafiarse a sí mismo y dar un paso hacia lo que parecía imposible. Con Max a su lado, Ryan tomó la correa y los dos salieron hacia el campo. Cada paso era un esfuerzo, una lucha contra las dudas que surgían en su mente. El viento cortaba su piel y el barro se pegaba a sus zapatos, pero Ryan no se detuvo. No podía. Max, con sus pasos firmes al lado de Ryan, no se apartaba. El perro mantenía el ritmo de su amigo, nunca adelantándose, pero siempre a su altura. Eran un equipo, más que nunca. Max sabía que, con cada paso, Ryan estaba superando sus propios miedos. No necesitaba hacer nada más que estar allí, al lado de su amigo, como siempre lo había hecho. La caminata fue larga y desafiante, pero al final, Ryan sintió una sensación de logro. Habían llegado a la cima de una colina, donde el campo se extendía ante ellos, y el viento soplaba suavemente. Ryan miró a Max, que estaba allí, a su lado, como siempre, y sonrió. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero ahora sentía que podía enfrentar cualquier cosa. No importaba lo que el futuro les deparara. Tenía a Max, y eso era suficiente. Ryan llevaba ya un tiempo en casa. Aunque su recuperación física se volvía cada vez más sólida, sentía que algo aún faltaba. El proceso de curación emocional era más complejo de lo que había imaginado.
Cada día que pasaba, se sentía más distante de la persona que era antes del accidente. Lo que antes parecía claro, ahora se convertía en una niebla difícil de comprender. El dolor físico había disminuido, pero el dolor emocional, la sensación de pérdida, de fragilidad, seguía presente. Lo que Ryan no sabía era que, en ese momento, estaba a punto de comenzar una de las más importantes jornadas de su vida. No una jornada hacia un nuevo lugar, sino una jornada interior. No necesitaba más respuestas externas. Lo que necesitaba era entenderse a sí mismo, y eso no podría lograrse sin enfrentar sus miedos, sus inseguridades, y lo más importante, su relación con Max. Max, como siempre, estaba a su lado, silencioso y observador. El perro nunca forzaba nada, nunca exigía nada más que estar presente. Era la constante en la vida de Ryan, el pilar de su recuperación. Y Ryan comenzó a percatarse de esto de una manera más profunda, como si el perro fuera más que solo un amigo. Max era, de alguna manera, una especie de faro, guiándolo a través de las tinieblas de la duda y el dolor. Una tarde, mientras observaba a Max jugar en el jardín, Ryan sintió una ola de gratitud. Ya no se trataba solo de la recuperación física, sentía que Max lo había ayudado a reencontrar algo dentro de sí que había perdido. Ryan comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el accidente para él. ¿Qué había aprendido? ¿Qué podría hacer con esta segunda oportunidad que la vida le había dado? Sentado en la silla mecedora en la terraza, Ryan cerró los ojos y se permitió un momento de silencio. Los recuerdos de los días en el hospital, de la lucha por sobrevivir, comenzaron a resurgir. Recordó lo desesperado que se había sentido, lo incierto que parecía el futuro. Pero, en ese momento, entendió que todo eso tenía un propósito. Tal vez no tuviera todas las respuestas, pero había algo más grande en juego. Algo que aún no comprendía completamente, pero que sabía que tenía que ver con Max. Fue en ese silencio que Ryan comenzó a entender la verdadera importancia de su recuperación. No solo volvía a su vida tal como era antes. No, estaba siendo transformado, renovado de una manera que nunca había imaginado. Y Max, con su paciencia y amor incondicional, había sido el catalizador de ese cambio. El perro no solo había sido su apoyo físico durante el proceso de curación, sino también su guía espiritual. Max era, sin duda, la clave para que Ryan entendiera lo que realmente necesitaba hacer con su vida. Sin embargo, el camino hacia la verdadera paz interior no sería sencillo. Ryan sabía que, para avanzar, tendría que confrontarse a sí mismo, mirar hacia adentro y enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Era un proceso de redescubrimiento, donde cada paso, cada pequeña victoria, tendría un peso significativo. Pero sabía que no estaba solo. Max estaba allí, una vez más, a su lado, listo para guiarlo. Una mañana de domingo, Ryan decidió dar un largo paseo con Max. Sabía que no podía seguir viviendo escondido de sus sentimientos, de sus inseguridades. Necesitaba entender lo que significaba vivir plenamente, sin dejarse aprisionar por los recuerdos de un accidente que, aunque marcado, no definía quién era. Caminaron por el campo, en silencio, pero la presencia de Max a su lado hizo que Ryan sintiera que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Mientras caminaban, Ryan se dio cuenta de que estaba empezando a aceptar los cambios en su vida. Ya no necesitaba esforzarse por ser quien era antes. Se había transformado, y eso era algo positivo. Estaba más fuerte, más sabio y más agradecido. Pero, sobre todo, había aprendido la importancia de vivir el momento presente, de no dejarse consumir por el pasado o por el futuro. Max, con su lealtad inmensurable, le enseñaba eso todos los días, solo siendo quien era. El día pasó, y Ryan y Max continuaron caminando hasta el atardecer. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaban en la cima de una colina, observando la vastedad del horizonte. Ryan se sentó, y Max, como siempre, se tumbó a su lado. Sin palabras, compartieron ese momento de paz. Ryan sabía que había algo más grande en juego. No sabía exactamente cuál sería su papel a partir de ese momento, pero estaba listo para vivir con propósito. Max le había dado el coraje de seguir adelante, de descubrir su verdadero camino. Mientras el cielo se teñía de colores anaranjados y dorados, Ryan sintió una profunda sensación de tranquilidad. Sabía que, con Max a su lado, no había desafíos que no pudieran enfrentar juntos. Hey, tú. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo un desafío para ti. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces,
¿Qué tal si apoyas el canal y nos ayudas a seguir trayendo contenidos épicos como este? Es rapidísimo y hace toda la diferencia. Primero, suscríbete al canal. Ahora, deja tu like. Y, por supuesto, comenta aquí abajo. Gracias. El viaje de Ryan aún estaba lejos de concluir, pero ahora sentía que estaba listo para escribir los próximos capítulos de su vida. Y, con Max, sabía que no había nada que no pudieran conquistar. Ryan se sentía diferente. Los cambios que habían ocurrido en su vida en los últimos meses eran más de lo que podía describir con palabras. Se había curado de un dolor profundo, un dolor que no solo era físico, sino también emocional. Y, mientras observaba al perro a su lado, sabía que la mayor transformación no había sido solo la suya. Max también había cambiado, pero de manera silenciosa, continuaba siendo la fuerza invisible que guiaba a Ryan hacia su verdadera esencia. Max, ahora más viejo, parecía consciente de que su misión ya no era solo proteger y cuidar a Ryan. Había cumplido ese papel a la perfección, pero algo más grande se estaba desarrollando ante ellos. Ryan no podía negar que había algo trascendental en su amistad con Max. No eran solo un hombre y su perro. Eran almas entrelazadas, como si el destino los hubiera unido para enfrentar los mayores desafíos de la vida juntos. Con el paso del tiempo, Ryan comenzó a darse cuenta del legado que Max estaba dejando en su vida. Era un legado de amor incondicional, de valentía frente a las adversidades y de una lealtad inmensurable que nunca falló, incluso en los momentos más difíciles. Max no solo había ayudado a Ryan a sanar físicamente, sino que también le había dado algo más valioso, la comprensión de que no necesitaba cargar con el peso del pasado solo. El perro había mostrado, con su presencia silenciosa y constante, que la verdadera sanación viene de la aceptación, la superación y el amor compartido. Era un día de otoño, ese tipo de día que siempre traía una sensación de nostalgia. El viento soplaba suavemente entre los árboles y las hojas secas se esparcían por el suelo. Ryan estaba sentado en la terraza de su casa, mirando hacia el horizonte. Max, a su lado, estaba acostado tranquilamente, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Ryan lo miró y sonrió, una sonrisa llena de gratitud y admiración. Sabía que Max había sido el catalizador de su transformación, pero también sabía que el impacto del perro sería eterno. «Me has enseñado mucho, Max», murmuró Ryan, más para sí mismo que para el perro. «Me enseñaste a ser valiente cuando todo parecía imposible. Me enseñaste la importancia de vivir en el presente, de no dejarme consumir por mis miedos. Fuiste mi amigo cuando no sabía cómo ayudarme». Max miró a Ryan con esos ojos profundos, como si comprendiera cada palabra. El perro se levantó, moviéndose lentamente hacia donde Ryan estaba sentado. Se acercó y puso la cabeza sobre el regazo de Ryan, un gesto simple pero lleno de significado. Era como si Max estuviera diciendo, «Lo lograste, y siempre estaré aquí para ti». Ryan cerró los ojos por un momento y sintió el peso de su viaje. Había superado tanto, y ahora estaba en un punto de su vida en el que la paz interior era una realidad. Sabía que la vida seguiría con sus altibajos, pero nada más podría destruirlo. Había encontrado algo más importante que la recuperación física. Había encontrado un propósito, algo que lo impulsaba hacia adelante, y eso estaba intrínsecamente ligado a la amistad y al amor que compartía con Max. A medida que pasaban los días, Ryan comenzó a reflexionar sobre cómo podría honrar el legado de Max. Sabía que el perro no viviría para siempre, y el pensamiento de perderlo le traía una sensación de aprensión. Pero, al mismo tiempo, también sabía que el impacto de Max en su vida no podía medirse solo por el tiempo que pasaran juntos. El amor de Max había dejado una marca indeleble en el corazón de Ryan, algo que él llevaría consigo por el resto de su vida. Max había sido más que un perro. Fue una lección de vida. Le enseñó a Ryan a ser resiliente, a enfrentar los desafíos de frente y a nunca rendirse, incluso cuando parecía que la batalla estaba perdida. Le mostró que el verdadero valor de la vida estaba en los momentos simples, en los gestos de cariño y en la certeza de que, con alguien a su lado, cualquier tormenta podría ser enfrentada. Una tarde, después de otro largo paseo, Ryan y Max se sentaron juntos bajo el árbol favorito de Max en el jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con una paleta de colores cálidos. Ryan sabía que ese momento era especial, y quería recordarlo para siempre. Acarició la cabeza de Max y murmuró, «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, Max. No habría llegado hasta aquí sin ti». Max, como siempre, solo lo miró con esos ojos amorosos,
como si supiera exactamente lo que Ryan estaba sintiendo. Y en ese momento, Ryan entendió que su amistad era algo más allá de la comprensión humana. Era algo eterno, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Max había cumplido su misión. Pero, a un nivel más profundo, sabía que su viaje con Ryan no había terminado. La vida continuaría, con nuevos desafíos, pero Ryan ahora estaba preparado para enfrentarlos. Sabía que la verdadera fuerza venía de dentro, y que Max siempre sería su guía, su fuente de inspiración. Y así, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Ryan y Max se quedaron allí, juntos, tranquilos. Habían encontrado lo que muchos pasan la vida buscando, la verdadera paz, la verdadera amistad. Y, mientras el suave viento acariciaba sus rostros, Ryan supo que el legado de Max seguiría guiándolo, sin importar lo que el futuro les deparara. La vida de Ryan había cambiado para siempre, y la presencia de Max era la base de esa transformación. Sin embargo, como la vida enseña, todo lo que empieza también llega a su fin. El momento que Ryan más temía se estaba acercando lentamente. Max, su amigo fiel y compañero incondicional, estaba envejeciendo. Sus pasos ya no eran tan firmes como antes, sus ojos, aunque aún brillantes, reflejaban la sabiduría de una vida bien vivida. Ryan sabía que no importaba cuánto quisiera retrasarlo, la despedida sería inevitable. Max siempre fue más que un perro para Ryan. Era el ancla que lo mantenía firme en los momentos de turbulencia. Compartieron alegrías, tristezas, desafíos y victorias. Ryan sabía que Max había cumplido su papel, pero la idea de perderlo aún lo atormentaba. Durante semanas, Ryan observaba a su amigo con una mezcla de gratitud y angustia, sabiendo que el tiempo de Max estaba llegando a su fin. Las mañanas que antes estaban llenas de los pasos rápidos de Max al lado de Ryan, ahora estaban más silenciosas. Max caminaba con más dificultad, y Ryan, más atento que nunca, notaba los pequeños cambios en el comportamiento del perro. El perro, que siempre había sido activo y juguetón, ahora parecía más calmado, más sereno, como si estuviera preparándose para el viaje final. Una tarde, cuando el sol estaba bajo en el horizonte, Ryan se dio cuenta de que Max ya no estaba jugando en el jardín. El perro estaba acostado en su cama, con los ojos cerrados, respirando pesadamente. Había envejecido visiblemente en las últimas semanas, y la sensación de que el fin estaba cerca era palpable. Ryan se acercó a él, se sentó a su lado y acarició su cabeza suavemente, tratando de absorber ese momento, tratando de memorizar cada detalle. «No sé qué haré sin ti, Max», susurró Ryan, con la voz entrecortada por la emoción. «Me mostraste lo que significa ser fuerte. Me enseñaste el verdadero significado de lealtad y amistad. Soy el hombre que soy hoy por ti». Max, como siempre, miró a Ryan con esos ojos profundos y comprensivos. No necesitaban palabras. El vínculo entre los dos era más fuerte que cualquier lenguaje. «Hey, tú. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo un desafío para ti. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te atrapó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si apoyas el canal y nos ayudas a seguir trayendo contenidos épicos como este? Es rapidísimo y hace toda la diferencia. Primero, suscríbete al canal. Ahora, deja tu like. Y, por supuesto, comenta aquí abajo. Gracias. Max ya sabía lo que estaba por venir, pero seguía allí, al lado de Ryan, ofreciendo su presencia silenciosa y su consuelo. Esa noche, Ryan permaneció al lado de Max. Sabía que el fin estaba cerca, pero no quería perder ni un solo momento con su amigo. Observaba al perro dormir, recordando todas las aventuras, los momentos de silencio y las risas que compartieron. Cada instante junto a Max había sido precioso. Y en ese momento, Ryan comprendió el verdadero significado de la vida. No se trata del tiempo que tenemos, sino del amor y las conexiones que formamos. A la mañana siguiente, Ryan llevó a Max al veterinario. La mirada de Max mientras iban en el coche era tranquila, como si el perro supiera exactamente lo que estaba pasando. No había miedo, no había angustia. Era como si Max estuviera listo para seguir adelante, para dejar a Ryan, pero siempre en su corazón. Ryan mantuvo la calma durante la consulta, sosteniendo a Max con firmeza, pero con el corazón apretado. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Max, que siempre lo había acompañado en sus mayores dificultades, merecía descansar. Ya había cumplido su misión de una manera más gloriosa de lo que Ryan jamás podría imaginar. El momento de la despedida fue sereno. Max, con su cabeza apoyada en el regazo de Ryan,
respiró por última vez. La sala estaba en silencio, excepto por los susurros suaves de Ryan, que murmuraba palabras de gratitud y amor a su amigo. Fuiste todo para mí, Max. Y siempre te llevaré conmigo. Siempre. Cuando Max partió, Ryan sintió un vacío inmenso, algo que jamás pensó que experimentaría. Había perdido más que un amigo, había perdido una parte de sí mismo. Pero, al mismo tiempo, sintió una paz indescriptible. Sabía que Max siempre formaría parte de él, que el legado de amor, valentía y lealtad del perro viviría para siempre en su corazón. En los días que siguieron, Ryan se vio reflexionando sobre todo lo que Max había hecho por él. El dolor de la pérdida aún estaba presente, pero sabía que lo que Max le había dado era inmortal. No importaba que el cuerpo de Max ya no estuviera allí, su esencia, su espíritu, su amor incondicional, estaban grabados en cada recuerdo, en cada momento que vivieron juntos. Ryan comenzó a vivir de una manera diferente después de la partida de Max. Sabía que el perro siempre tendría un lugar especial en su vida, pero ahora también sabía que su viaje no terminaba allí. Llevaba consigo las lecciones que Max le enseñó: ser fuerte, ser leal, ser agradecido, sobre todo, amar sin reservas. Y, con esas lecciones, sabía que podría enfrentar lo que fuera que la vida aún le deparara. El silencio dentro de la casa de Ryan ahora parecía diferente. Era un silencio lleno de recuerdos, de huellas invisibles marcadas en cada rincón de aquel lugar. El espacio que antes estaba lleno del sonido de las patas de Max, de sus ladridos animados y de la simple comodidad de su presencia, ahora era un espacio de reflexión. Ryan sentía la ausencia del perro en cada pequeño detalle: la cama vacía junto al sofá, el cuenco de agua intacto en la esquina de la cocina, los pelos dorados aún esparcidos por el suelo, vestigios de una amistad que nunca sería olvidada. En los primeros días sin Max, Ryan se encontró mirando hacia la puerta de entrada varias veces, esperando ver al perro aparecer con esa expresión tranquila y leal. Pero, en lugar de la tristeza abrumadora que tanto temía, sintió algo diferente. Era añoranza, sí, pero también una profunda gratitud. Había tenido la suerte de compartir su vida con Max, y esa certeza lo mantenía en pie. Los meses pasaron, y Ryan se dio cuenta de que las lecciones que Max le había enseñado estaban impregnadas en su vida. Antes, se veía a sí mismo como alguien roto, un hombre luchando contra sus propios demonios, incapaz de seguir adelante. Pero Max lo había ayudado a reconstruirse. Le había enseñado que el amor verdadero nunca pide nada a cambio, que la lealtad y el coraje pueden ser más poderosos que cualquier miedo. Ryan comenzó a cambiar su rutina. Antes, todo giraba en torno a Max, desde los paseos diarios hasta los momentos tranquilos al lado del perro. Ahora, necesitaba encontrar un nuevo propósito. Pero, en lugar de buscar algo para llenar el vacío que dejó Max, decidió honrar su legado. Una mañana, mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Max, Ryan vio a un perro perdido, asustado y hambriento cerca de un banco. Se acercó con cautela, recordando cómo Max solía ser precavido con los extraños, pero siempre lleno de bondad. Con paciencia, Ryan se agachó y extendió la mano, esperando que el animal confiara en él. Poco a poco, el perro se acercó, sus ojos reflejando el mismo tipo de miedo e incertidumbre que una vez sintió Ryan. Y entonces, en ese momento, Ryan lo comprendió. La historia de Max no terminaba con su partida. Su amor, su valentía, su instinto de protección estaban vivos dentro de Ryan. Lo sentía en la forma en que su corazón se aceleró al ver a ese perro abandonado, en la manera en que sintió un impulso incontrolable de ayudarlo. Max le había enseñado a ser mejor, a ser alguien que ahora estaba listo para devolver todo lo que había recibido. En los días siguientes, Ryan rescató a ese perro, lo cuidó y encontró un nuevo hogar para él. Y, al hacerlo, sintió algo que no había sentido desde la partida de Max: paz. No estaba reemplazando a Max, nadie podría ocupar ese lugar, pero estaba honrando la amistad que compartieron al seguir difundiendo el amor y la bondad que Max le había enseñado. El tiempo pasó, y Ryan siguió adelante con su vida, pero nunca sin llevar a Max consigo. A veces, todavía miraba al cielo al atardecer y sentía como si Max estuviera allí, observándolo, acompañándolo en su viaje. Otras veces, en momentos de silencio, casi podía escuchar el sonido de las patas de Max en el suelo, como si el espíritu de su amigo todavía estuviera a su lado. Y, en el fondo, sabía que así era. Porque amistades como esa nunca mueren. Van más allá del tiempo, más allá de la ausencia física. Siguen vivas en los momentos, en los recuerdos,
en las huellas invisibles que dejan en el corazón. Y así, Ryan siguió adelante. Con nostalgia, sí, pero también con la certeza de que Max siempre estaría con él, sin importar a dónde lo llevara la vida. Porque el amor verdadero nunca desaparece. Solo encuentra nuevas formas de existir.